Hola, yo soy Pedro Galaviz y hoy les explicaré el estudio granulométrico y sus diferentes tipos. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es la granulometría. La granulometría es el estudio de la distribución estadística de los tamaños de una colección de elementos de un material sólido, fraccionado o de un líquido multifásico. Esto podría ser arenas, gravas, limos, etc. El análisis granulométrico es el conjunto de operaciones cuyo el fin es determinar la distribución del tamaño de los elementos que componen una muestra. La distribución del tamaño de las partículas es la representación en forma de tablas, números o gráficos. Bueno, el análisis granulométrico tiene dos tipos, el que es por tamizado y el que es por sedimentación. El que es por tamizado es el análisis que se hace pasar una muestra seca disegrada pasada por diferentes tamices dispuestos a hacer de mayor a menor abertura, agitándolos para hacer pasar la muestra a través de ellos. Con este proceso se logra determinar el porcentaje de material que queda retenido en cada uno de los tamices para poder confeccionar una curva granulométrica. ¿A qué se refiere con esto? No sé si se hayan dado cuenta que, por ejemplo, en los coladores tiene diferente abertura. Bueno, es lo mismo, pero el tamizado tiene diferentes tamices, valga la redundancia, y los tamices se clasifican por su abertura por pulgada cuadrada. O sea, mientras más pequeño sea, es más bajo. Mientras más grande sea la abertura, más grande es el número. Existe de entre 40 y 200. Ahora le explicaré el análisis granulométrico por sedimentación. Este se lleva a cabo sobre todo en las arenas finas, limos y arcillas. Estas tres son las más finas de todas. Este estudio se basa sobre la ley de Stokes, que relaciona la velocidad de sedimentación de una partícula en el seno del fluido con el tamaño de dicha partícula. Se ejecuta colocando una muestra en agua destilada dentro de un cilindro de sedimentación, a la que se le agrega un dispersor para evitar la flocculación, para evitar finalmente introducir el hidrómetro dentro del recipiente con la muestra. Bueno, a continuación tenemos una representación gráfica de un análisis granulométrico. Este es el método más común para representar la granulometría de un terreno a través de un diagrama semilogarítmico, donde se representan los tamaños del eje X en una escala logarítmica de base 10, y el eje Y es una escala aritmética del 0 al 100%. Este tipo de gráfico debe hacer entender claramente la cantidad de partículas que atraviesen cada tamiz y se les denomina curva granulométrica. ¿A qué se refiere con esto? Es que vamos a pasar todos los tipos de tamices para poder graficar la cantidad del material que estamos colocando sobre los tamices y para eso graficarlos. Aquí, como se puede mostrar en la gráfica, se distingue que al principio, como los tamices son muy grandes, pasa la mayoría de la arena o del material que está pasando, pero conforme va disminuyendo la abertura de los tamices, pues va pasando menos cantidad de material. Bueno, ¿qué información podemos tener con un análisis granulométrico? Cuando se realizan estos análisis, se busca tener principalmente los siguientes datos. Sería la impermeabilidad del suelo, la distribución de los tipos de partículas y el diámetro efectivo del suelo. ¿A qué nos referimos con estos tres? La permeabilidad del suelo suele cuando son terrenos de grano muy fino que contienen poros demasiado pequeños que evitan el paso del agua. Aún así permiten el paso lento del vapor de agua por capilaridad. La distribución de los tipos de partículas es a través del gráfico anteriormente mencionado se puede obtener la frecuencia con la que se representan ciertos tipos de partículas en el terreno y así conocer cuáles prevalecen sobre otras. También se puede analizar el diámetro efectivo del suelo. Este es el tamaño de partícula para el cual el 10% del material tiene un tamaño menor y corresponde a t igual al 10% en la curva granulométrica, de modo que el 10% de las partículas son más finas que el diámetro del efectivo y el 90% más grueso.
Como conclusión, podemos ver que es muy importante la gráfica de la curva granulométrica, ya que esta te indica pues básicamente todo.